Muy bien, quiero ofrecerles a ustedes una investigación que vengo haciendo desde hace tiempo y que ahora la trato de establecer un compartir. Es el abanico de pailero viejo o abanico de paila criolla. ¿Cuál es la consistencia de esta célula ritmática? Bueno, que no tiene absolutamente nada que ver con el abanico que hacemos nosotros de métodos de batería. No es el redoble de batería que se utiliza en una caja o en un redoblante para hacer lectura de ciertos ejercicios que ese método de cualquier persona versada en esa estructura de células ritmáticas como es la batería lleva a cabo y comparte como método de estudio. Esto es una investigación que llevé a cabo en el año 1984-1986 del siglo pasado en La Habana, Cuba, cuando estaba llevando a cabo mi tesis de grado titulada en la Universidad Central de Venezuela de la Facultad de Humanidades de la Escuela de Letras, El son cubano en motivos de son de Nicolás Guillén. Nicolás Guillén es el poeta nacional que en aquel momento me atiende en la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba y me da a consideración la investigación que yo voy a someter para mi tesis de grado. Si tú puedes enfocar aquí, ese cuadro que está allí, ese es Nicolás Guillén. Yo lo tengo aquí porque él es el poeta del cual me induce a llevar a cabo mi investigación, no solamente en su poesía, sino en el sustento sonoro que tiene el poema como tal en una etapa de su vida, de producción, de su yo lírico, que es el son cubano. Cuando yo estoy averiguando sobre el son cubano, voy hacia ciertas personas versadas en ese tema y ellos, a su vez, dándome el contexto histórico de la evolución de ese género, que parte del son de Cuba oriental y después llega a La Habana y tiene toda una historia diacrónica a través del tiempo de lo que significa ese género musical, no solamente para ese inicio del siglo XX, 1909, después 1920, en 1909 llega a La Habana y en 1920 se viste de frac y de ahí surge toda la sonoridad de ese potencial genérico como es el son cubano hasta conocerlo hoy en Puerto Rico, en Nueva York, en República Dominicana y en todo el mundo entero. Me doy a la tarea de buscar una célula dentro de ese gran panorama, una célula ritmática que yo lo había oído, escrita y visualizada y llevada a cabo pues, en sonoridad en el redoblante del timbal, en el redoblante de la batería, en la caja. Y todos los métodos llevan a ese enfoque. Cuando yo empiezo a buscar por qué el abanico de timbal se hace bajo ese fenómeno, yo pregunto en Cuba y me dicen, bueno, los timbaleros modernos no te vamos a dar esa respuesta, me dicen los jóvenes bateristas. Entre ellos estaba Oscarito Valdés, el mismo Enrique Pla, baterista iraquere. Me llevan a la Escuela de Superación Profesional y me presentan a Daniel Díaz. Daniel Díaz es un timbalero de la ritmo oriental que viene de los paileros viejos, de los troveros viejos. Y él es el que me va a poner en consecuencia con el dato que estoy solicitando. En ese dato que estoy solicitando, él me habla del abanico de pailero viejo, que no es nada que ver con el abanico que nosotros conocemos de 3, de 5, de 7, de 9, o redobles de abanico que presenta el método de timbal.
el método de baterías, disculpen, el método de batería en los métodos de enseñanza. Y él parte de lo siguiente. Hay dos timbaleros claves y voy a dar las referencias sonoras. Busquen el tema del maestro Félix Reina llamado Angoa y que es interpretado por la orquesta de Antonio Arcaño y sus maravillas. El timbalero que trabaja allí, la célula ritmática del danzón, cuando termina la estructura del danzón, pasa al son, hay una encrucijada, hay un intersticio que es el abanico. Él hace allí 3 abanicos, pero no son los abanicos como los conocemos nosotros en los métodos de batería, es el abanico del pailero viejo. Y la otra referencia es la de la canción de la Orquesta Aragón, cuyo intérprete de un tema llamado Nosotros, el maestro Orestes Varona, aplica esa célula ritmática. Orquesta Aragón. Y el timbalero es el maestro Orestes Varona. Cuando Daniel Díaz me da la referencia, me lo explica de esta manera. El abanico de pailero viejo o abanico de paila criolla empieza en la valla. Nosotros conocemos la valla. El percutir de la baqueta entre el cuero y el aro, o la valla, esta valla, el aro de metal. Una fricción con la derecha en redoble. Sería esta combinatoria en 2 movimientos. Después, esa fricción no se da en la izquierda, como está comúnmente escrita en los métodos de batería, sino que se utiliza una figura muy fugaz que se llama mordente, que son estos golpes. Y luego se cierra nuevamente en la valla. La célula ritmática sumada sonaría de esta manera. Ese es el abanico del pailero viejo, no se redobla en la mano izquierda. Si lo oímos, quitando la caja sorda, y lo vemos en el timbal, vamos a trabajar la valla y el centro de la paila es donde va a estar situado la fricción y el mordente. Hagamos la referencia ya para concluir y dejar como referencia esta estructura de célula ritmática. Vamos a concluir con el tema de Nosotros, del Aragón, donde el maestro Varona aplica ese abanico. Atiéndeme, quiero decirte algo. Seguiremos más adelante enfocando esta estructura ritmática de manera tal de que la veamos después en doble abanico y en abanico y medio. Muchas gracias. ¿Tiene suficiente?